Bueno, vamos comenzando en el día de hoy. Buenos días o buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este horario especial. Yo soy Susana Poste, pertenezco al equipo de Change Management de Práctica Global y hoy junto con Alejandra Spinetta, que acá, Hola, a ver, adelante Ale. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de hoy. Muchas gracias. Bien, hoy lo que queremos contarles junto con Ale es por qué creemos, o mejor dicho, por qué estamos convencidas de que es necesario abordar la gestión del cambio de un proyecto, es decir, cuando abordamos la gestión del cambio de un proyecto, es necesario comenzar por el equipo de proyecto. Y también queremos contarles que durante esta charla va a estar abierto el chat y al final de nuestra charla de hoy podemos responder todas sus inquietudes, pero estaría bueno que nos la vayan adelantando ya por acá. Bien, para comenzar, queremos poner en común con ustedes, cuando estamos hablando de Change Management, ¿de qué hablamos? Y para arrancar, queremos contarles que elegimos utilizar la definición de ProSci sobre qué es Change Management. Bien, Change Management es un conjunto de procesos, herramientas, técnicas para gestionar el lado humano del cambio, con el fin de alcanzar un resultado que el negocio está buscando. Y acá nos gusta agregar algo siempre a esta definición, y que es que este conjunto de procesos, herramientas y técnicas también nos permite ayudar a las personas a transitar el cambio de una forma, no sé si del todo feliz, pero definitivamente mucho menos dolorosa. Bien, en principio, cuando estamos hablando de change management, tenemos objetivos que perseguimos desde nuestro frente siempre. Y estos principales objetivos son la rapidez de adopción, la velocidad de adopción. Buscamos que las personas dominen lo nuevo con la mayor rapidez posible. Esta velocidad se traduce en ROI para las organizaciones. Invertimos en un proyecto y cuanto antes comience a dar resultados este proyecto, vamos a empezar a obtener los beneficios que esperábamos cuando nos propusimos encararlo. La utilización final por parte de las personas, esta utilización final se da por la aceptación y por la adopción de lo nuevo, de lo que querramos implementar en el proyecto. Hablamos de la mayor cantidad de personas que puedan adoptar la nueva solución o lo nuevo que traiga el cambio del proyecto en el menor tiempo posible. Y finalmente buscamos que este dominio de lo nuevo se haga con el nivel más alto de competencias, que se haga rápido y que se haga bien. Estos tres objetivos son principalmente los que queremos lograr desde nuestro frente. Y ya entrando en el tema de hoy, es decir, sobre cómo podemos desde Change apalancar al equipo del proyecto, quiero compartir este modelo conceptual que básicamente habla de cómo en todo proyecto pasamos de una situación actual a un estado futuro. Este estado futuro es un estado que elegimos, es decir, es el que nos parece más conveniente, es a donde queremos llegar en definitiva. Y el proyecto es justamente esta etapa de transición para unir o llegar a la otra punta. En todo proyecto necesitamos gestionar desde dos frentes, y estos dos frentes trabajan en conjunto. Un frente es el lado técnico, es el lado que nos aporta el diseño, el desarrollo, el delivery de la nueva solución. Y el otro lado es el lado humano,
es el lado que nos va a permitir lograr la aceptación, el uso y la adopción por parte de las personas. Ahora bien, con estos dos frentes trabajados es que podemos lograr el éxito y la sustentabilidad del proyecto. Para nosotros, la sustentabilidad del proyecto, la sustentabilidad de este cambio que se persigue es fundamental. Desde Change vemos cómo muchas veces el esfuerzo que se hace para lograr la adopción ante el primer escollo se pierde, es decir, se vuelve para atrás. Entonces es importantísimo lograr que ese cambio que estamos persiguiendo se sostenga en el tiempo. Dicho esto, que es de alguna forma como para poner en común cuando estamos hablando de Change, de qué hablamos, le voy a pasar la posta a Ale Spinetta para ya empezar a hablar concretamente del equipo de proyecto y de Change en el equipo de proyecto. Así que adelante, Ale. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el equipo de proyecto como principal stakeholder. Pero antes de ir directamente a ese punto, vamos a hablar en líneas generales de qué es lo que entendemos por proyecto. En líneas generales, generalísimas, podemos decir que un proyecto es un plan de trabajo que se define y que se ejecuta para lograr objetivos específicos y en un tiempo acotado. Objetivos que a su vez responden a una definición estratégica. Y para lograr estos objetivos hay que gestionar, accionar, colaborar, acordar, desarrollar, probar, etc. Y todo esto lo hacen personas. Personas que se organizan y trabajan juntas. Personas que se organizan y trabajan juntas a partir de la definición de, y asignación de responsabilidades, funciones, tareas y niveles de autoridad para la toma de decisiones, y que además interactúan entre sí a través de circuitos de comunicación y reportes preestablecidos y previamente acordados. Esta organización da lugar a una estructura que puede variar según la naturaleza y la complejidad del proyecto, pero que necesariamente, para lograr su propósito de origen, tiene que entrar en acción y funcionar en una dirección y de una manera determinada. Y es esta necesidad de funcionar en una dirección y de una manera determinada la que hace que esta estructura adquiera el carácter dinámico de un sistema. Pero no cualquier sistema. Un sistema social, en el que las partes o elementos que componen este sistema son los roles que desempeñan las personas y a través de los cuales estas personas interactúan dentro del sistema. Pero tampoco estamos hablando de cualquier sistema social. Estamos hablando de un equipo y tampoco de cualquier equipo. Estamos hablando de un equipo de proyecto. Para sintetizar un poco, podemos decir entonces que un equipo de proyecto es un sistema social que tiene características específicas determinadas en gran medida por la especificidad del objetivo de origen. Y para que este objetivo se cumpla y se cumpla el propósito del equipo, al sistema hay que ponerlo a funcionar y hay que gestionarlo. Y esto lo hacen las personas y lo hacen a través del desempeño de roles. Rápidamente vamos a compartir que bueno, nosotros entendemos como rol, como concepto de rol, el conjunto de patrones de comportamiento esperados y atribuidos a una persona que ocupa una determinada posición en una unidad social. Y dentro de este concepto de rol, discúlpeme, distinguimos dos categorías. Una categoría
el rol funcional o rol de trabajo, que tiene que ver específicamente con las capacidades profesionales y la experiencia de las personas, y que implica este rol funcional la asignación de responsabilidades y tareas dentro del equipo de proyecto. Y la otra categoría que en general consideramos es la de rol de equipo, que acá hace referencia específicamente a patrones personales de interacción dentro del equipo y que es un rol asumido de manera espontánea en general por las personas. Redondeando este marco introductorio, discúlpenme, podemos decir que un equipo de proyecto es un sistema de roles que interactúan en pos de un objetivo y de cuya interacción emergen nuevas propiedades como la cultura, el liderazgo y la comunicación, entre otras muchas propiedades. Pero ahora hagamos un zoom, empecemos a hacer un poco de zoom para empezar a ver de qué hablamos específicamente cuando nos referimos a un equipo de proyecto. En primer lugar, tenemos que considerar que un equipo de proyecto no tiene existencia previa al proyecto. Un equipo de proyecto se crea únicamente para cumplir un objetivo y está subordinado a ese objetivo. Su ciclo de vida está determinado por las distintas etapas que están establecidas en el plan de proyecto y además está condicionado el ciclo de vida del equipo de proyecto por los avances y resultados parciales respecto del cumplimiento de los objetivos. Por otra parte, la composición y la estructura de este equipo de proyecto está sujeta a funciones y a tareas específicas y requeridas para cumplir. Nuevamente, estamos hablando del objetivo de origen y en general se define de manera centralizada y es producto de una negociación, muchas veces de una ardua negociación. Y finalmente, la dinámica interna del equipo de proyecto está determinada por todo lo que decíamos antes, por el ciclo de vida, por el objetivo, por la composición, por la estructura y también por la cultura de la organización de la cual forma parte ese equipo de proyecto. Ahora bien, este equipo, integrado por personas que a partir de la asignación de roles funcionales trabajan juntas y organizadamente, tienen, como ya dijimos, una única razón de ser: cumplir un objetivo. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué pasa con el equipo de proyecto una vez que logra el objetivo? Y una vez que logra el objetivo, la respuesta es que el equipo de proyecto deja de existir. Cabe preguntarse entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo y durante todo ese trayecto dentro del equipo de proyecto? Y para responder esta pregunta es que volvemos a hacer un poquitito de zoom para poder asomarnos ahora a la vida interna del equipo de proyecto. Considerando siempre, esto es muy importante, que la integración del equipo de proyecto no es nunca un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el objetivo del proyecto. Y por supuesto, la vida interna de un equipo de proyecto está condicionada por distintos factores. Y uno de los factores condicionantes más importantes de la vida de un equipo de proyecto es el ciclo de vida del mismo proyecto. El ciclo de vida del proyecto modifica en sus distintas etapas los requerimientos de intervención del equipo y esto va impactando a las personas que integran ese equipo de proyecto. Otro condicionante es el ciclo de vida del equipo. Fíjense, tenemos por un lado el ciclo de vida del proyecto, que tiene sus etapas específicas, pueden variar infinitamente en función de los distintos proyectos y a su vez en paralelo tenemos el ciclo de vida del equipo.
todos los equipos tienen un ciclo de vida que es propio y preestablecido y que tiene distintas etapas. La primera etapa es la etapa de constitución, en la que, acá lo vamos a definir brevemente, pero es la etapa en la que se define y se completa el equipo de proyecto. Una vez que el equipo de proyecto ya está completo, se inicia la etapa de consolidación. En la etapa de consolidación, el equipo de proyecto tiene que consolidarse, por lo cual es muy importante que durante esta etapa se preste especial atención a la posibilidad de desplegar todas las acciones que contribuyan a facilitar esta necesidad de armado, de consolidación y de solidez por parte del equipo. Luego, más adelante, vamos a dedicar un comentario específico y particular a estas dos etapas iniciales. Pero vamos, por el momento vamos a avanzar. El equipo, una vez que está consolidado, ya comienza a trabajar en el proyecto, iniciando la etapa de avances y resultados. En esta etapa ya tiene que empezar a mostrar y a entregar resultados concretos. Y una vez que cumple el objetivo, ya ingresamos en la última etapa, que es la etapa de disolución, que también tiene sus particularidades, es una etapa muy importante, si bien no vamos a detenernos en este encuentro, en esta etapa en particular. En cada una de estas etapas del ciclo de vida del equipo se van acumulando aprendizajes, experiencias, niveles de confianza. Surgen en las personas y en los equipos de trabajo que integran el equipo distintos tipos de conductas, distintos tipos de necesidades y también a lo largo de estas etapas se van modificando los niveles de autonomía del equipo, de las personas y de los equipos de trabajo que integran el equipo respecto del líder. Esta modificación de los niveles de autonomía va de la mano, por supuesto, con el acumulado de experiencias, aprendizajes y niveles de confianza que mencionábamos en el primer punto. Ambos ciclos de vida, el ciclo del proyecto y el ciclo de vida del equipo, de ninguna manera son independientes uno del otro. Por el contrario, el ciclo de vida del proyecto atraviesa el ciclo de vida del equipo. Tengamos en cuenta que el equipo de proyecto se define y se completa en la etapa de constitución, pero suele suceder, por ejemplo, que algunos roles o algunos equipos de trabajo, en función del ciclo de vida del proyecto, comiencen a intervenir recién promediando en la etapa de avances y resultados, como pueden ser muchas veces, por ejemplo, los equipos de testing. Puede suceder también, en función del ciclo de vida del proyecto, que determinados roles que tienen en una etapa un protagonismo muy importante, en la etapa siguiente dejen de tener protagonismo o lo pierdan parcialmente. También es importante tener en cuenta que estos ciclos de vida no son los únicos condicionantes en la vida interna de un equipo, pero sí podemos afirmar que son dos condicionantes que están siempre presentes en la vida interna de un equipo e impactan en la calidad de vida interna del equipo. Porque todo equipo de proyectos genera una calidad de vida interna y esta calidad de vida interna incide, por un lado, en la calidad de trabajo que desarrollan y que entregan y determina de manera tajante el bienestar de las personas que integran ese equipo. Y nuevamente ahora vamos a hacer otro poquito de zoom para enfocarnos en las personas que integran el equipo del proyecto. ¿Qué pasa con las personas que integran el equipo de proyecto? Las personas que integran el equipo de proyecto en general no eligen ser parte del proyecto, son designadas.
Se la selecciona teniendo en cuenta su capacidad técnico-profesional para el desempeño de los roles requeridos y asignados para el proyecto. Y la continuidad de estas personas en el equipo de proyecto está sujeta al aporte que desde el desempeño de su rol funcional hace cada uno de ellos. Además, estas personas, antes de integrar el equipo de proyecto, formaban parte de otros equipos, desempeñaban otros roles funcionales u otros roles de equipo, mantenían otras interacciones, tenían otro líder, disponían de las competencias necesarias para manejar su día a día, algunos incluso trabajaban en otras locaciones, pero a partir de que son asignados a un equipo de proyecto, comienzan a transitar un periodo de cambios radicales en los que dejan su zona de confort laboral para iniciar un nuevo proceso de aprendizaje, interacción, integración y adaptación. Y además, estas personas, al integrarse al equipo de proyecto, están sujetas a acuerdos en cuanto a normas de funcionamiento e improntas de equipo, independientemente de que ellos hayan participado o no en la definición de estos acuerdos y de estas normas. Al hablar de acuerdos, hablamos, por ejemplo, de acuerdos de interacción, acuerdos de comunicación, niveles de reporte, etc. Y además, estas personas pueden tener o no experiencias previas. Como integrantes de equipo de proyecto, muchas veces hay personas que es la primera vez que integran un equipo, pueden tener o no experiencias previas en el rol que les fue asignado y en muchos casos incluso puede suceder que ni siquiera conozcan cuál es el alcance del rol que se les asignó. Pueden además no conocerse o no tener entre ellos afinidad en cuanto a valores, actitudes, formas de pensar. Cuando uno dice pueden no conocerse, esto puede pasar incluso dentro de personas que trabajan en la misma compañía, o puede pasar, como nos ha pasado a Susana y a mí, de participar en proyectos donde estamos trabajando con gente de Brasil, de Israel, de España, y los conoces a partir de que integrás y ellos integran el equipo de proyecto y empiezan a convertirse en compañeros de trabajo. Y además, el tercer, además, las personas que integran un equipo de proyecto en el momento inicial suelen tener prejuicios o posiciones tomadas. Prejuicios o posiciones tomadas que pueden ser positivas o negativas, pero que siempre están presentes. Y estas posiciones tomadas positivas o negativas son en general respecto del proyecto o de las personas que integran el equipo. Dicho todo esto y este panorama de qué es lo que pasa en general dentro de un equipo y qué pasa con las personas cuando empiezan a integrar un equipo de proyecto, tal vez podemos responder fácilmente la pregunta de por qué el equipo de proyecto es el principal stakeholder a gestionar desde Change Management. Y para nosotros la respuesta a esta pregunta es porque el equipo de proyecto es el primer stakeholder impactado por el cambio. Como decíamos, las personas que integran el equipo transitan inicialmente cambios que los impactan tanto a nivel laboral como a nivel personal. No obstante, tienen que superar rápidamente y lo antes posible cualquier duda, cualquier incertidumbre, cualquier inquietud para poder rápidamente comenzar a reconstruir la zona de confort laboral que dejaron al ser asignados al equipo de proyecto. Volver a sentirse parte de un equipo, de un grupo humano, e integrarse y mostrarse al resto de la organización y al resto de los stakeholders
como un único cuerpo. Adoptar el cambio para transmitir confianza y certeza a la organización y a los stakeholders. Y comenzar rápidamente, ya vimos que en la línea donde mostrábamos el ciclo de vida del equipo de proyecto, tanto la etapa de consolidación como la de formación del equipo son etapas cortas. Rápidamente el equipo tiene que empezar a mostrar resultados en términos de avances y necesitan superar dudas, incertidumbres, etcétera, finalmente para poder concentrarse en la tarea que tienen que desarrollar y poder disfrutarla. Y acá vamos a detenernos en un segundo para hablar a partir de estos dos impactos, tanto a nivel laboral como a el impacto a nivel personal, detenernos en dos grandes esfuerzos que tienen que llevar adelante o que hacer las personas que integran un equipo de proyecto. El primer gran esfuerzo es que tienen que aceptar y adaptarse a una nueva situación laboral. Nuevos jefes, nuevos compañeros, nuevas herramientas, etc. Y el segundo gran esfuerzo que tienen que hacer las personas al integrar un equipo es la exigencia de aceptar y adoptar el cambio que propone el proyecto. Y de este nivel de adopción va a depender que los miembros del equipo de proyecto puedan convertirse en agentes y promotores naturales del cambio hacia la organización y hacia los stakeholders, tanto en instancias de comunicación formal, como puede ser un kick-off, reuniones de trabajo, intercambios de mails, etcétera, como en instancias informales, como puede ser en la era presencial, una charla de sobremesa de almuerzo o en cualquier interacción virtual de las que espontánea e informal de las que podamos tener ahora en época de home office. Todas estas exigencias impactan directamente en la calidad de vida del equipo de proyecto. ¿Y qué puede hacer, qué diferencial puede aportar Change Management para facilitarle a este stakeholder, que es el equipo de proyecto, y que tiene la responsabilidad no solo de llevar adelante el proyecto, sino de mostrarlo, de promoverlo y de entusiasmar respecto de ese proyecto? ¿Qué cosas puede hacer Change para facilitarle esto a este stakeholder? El punto de partida de Change respecto del equipo es saber cuál es el equipo que se necesita. Esta definición, la definición del equipo que se necesita, es responsabilidad del sponsor y del líder del equipo de proyecto. Y tiene que incluir, entre otras cosas, definiciones respecto de la estructura, los roles, conocimientos y competencias requeridos, porcentajes de asignación de las personas, dinámicas de interacción, etc. Todas estas definiciones constituyen el marco de referencia para realizar el diagnóstico de equipo, que tiene que ser un diagnóstico de mirada amplia. ¿A qué nos referimos con mirada amplia en el diagnóstico? A que no vamos a diagnosticar solamente a las personas, sino que vamos a incluir en el radar del diagnóstico a la organización, al proyecto y cualquier otro contexto que se evalúe que sea de impacto. La realización de este diagnóstico es responsabilidad del equipo de Change. Y algo muy importante es que este diagnóstico del equipo de proyecto también tiene que incluir al sponsor y al líder. A ellos también se los diagnostica porque ellos también son parte del equipo de proyecto. Entonces, el punto de partida es saber cuál es el equipo que se necesita para llevar adelante el proyecto. Ese es el punto de partida de Change.
Y el primer paso que tiene que dar Change, ¿cuál es? El primer paso que tiene que dar Change es indagar qué equipo tenemos. ¿Está el equipo preparado para llevar adelante el cambio? ¿Cuáles son las acciones específicas que tenemos que desplegar para alinear, potenciar el desempeño a nivel de roles, de equipo, de individuos? ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer para facilitar la curva de integración, de aprendizaje y de adopción del cambio? Todas estas preguntas nos van a dar al equipo de Change el marco necesario para diseñar las herramientas diagnósticas y llevar adelante ese diagnóstico. Y a partir del resultado vamos a poder conocer el FODA, o sea, cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo de proyecto que tenemos. Vamos a poder analizar el gap de ese equipo que tenemos respecto de la definición del equipo de proyecto que se necesita y que nos dio el governance, la definición nos la dio el governance del proyecto, y a partir de conocer este gap, el equipo de Change va a poder diseñar el plan de Change para el equipo de proyecto. Y a propósito del plan de Change para el equipo de proyecto, vamos a volver ahora, como les anticipé hace un ratito, a las dos etapas iniciales del ciclo de vida del equipo de proyecto, la etapa de constitución y la etapa de consolidación del equipo. Estas etapas son fundacionales y por ser fundacionales, son además especialmente sensibles y críticas por todo lo que ya estuvimos hablando respecto de cómo se forma un equipo, cuál es su objetivo y qué pasa con las personas que integran este equipo de proyecto. Durante la etapa de constitución, se dan una de las primeras instancias de comunicación formal del proyecto dentro de la organización. Por ahí no es una etapa en la que se dan comunicaciones formales a nivel de piezas muy visibles de comunicación, pero sí se dan instancias formales a nivel de comunicación y negociación con las áreas para la asignación de las personas, comunicación a las personas que son asignadas al equipo de proyecto, una comunicación en este sentido que tiene que incluir, por supuesto, el ingrediente de la información, pero tiene que privilegiar la interacción y la posibilidad del feedback, e incluye también la comunicación a las personas que no fueron asignadas al equipo de proyecto, pero que se empiezan a enterar de que hay un proyecto porque su compañero de trabajo, que antes trabajaba con él, ahora no va a trabajar más con él porque va a pasar a trabajar y a integrar un equipo diferente. Y la etapa de consolidación tiene dada su criticidad por la rapidez con la que el equipo tiene que superar la curva de integración, aprendizaje y adopción del proyecto. En esta instancia, en la instancia de consolidación, que empieza cuando el equipo ya está constituido, cabe aclarar que en la etapa de constitución del equipo también se da algo muy particular, que es que el equipo se va constituyendo de a poco. Durante la etapa de constitución, a medida que se van asignando personas al equipo de trabajo, en el equipo de trabajo primero están los responsables del governance, si es que están definidos, y después las personas que van siendo asignadas, y en cada una de esas instancias de asignación, estas personas también necesitan recibir información, necesitan ser bienvenidas, necesitan empezar a tener alguna claridad respecto de qué es lo que van a hacer en el equipo de trabajo. Pero cuando ya están todos integrando el equipo de proyecto y empiezan la etapa de consolidación, acá es donde podemos empezar a desplegar el onboarding y la inducción de este equipo de proyecto.
el onboarding y la inducción, que puede incluir una variedad de actividades, pero que básicamente, y sí tiene que incluir actividades que apunten a favorecer la integración del equipo, acciones de bienvenida, todo lo que tiene que ver con disponibilizar información a las personas que integran el equipo, información, por un lado, sobre el proyecto y sobre el equipo del proyecto. Las personas que integran el equipo, por supuesto, tienen y manejan siempre una información privilegiada del proyecto respecto de la que se maneja en el resto de la organización. Tienen que también recibir información específica sobre el rol que se le asignó a cada uno, y no solo a nivel de descripción, sino a nivel de detalle de tareas para saber qué es lo que se espera de él, y también tienen que recibir información, y esto es muy importante y a veces no se tiene en cuenta, sobre los roles de los demás. ¿Qué roles desempeñan las otras personas? ¿Y cuál es la descripción y el alcance de esos otros roles? Porque yo puedo conocer muy bien mi rol, puedo conocer el alcance de mi rol, pero también necesito saber qué puedo esperar de los demás, y para eso, me lo tienen que informar. En la etapa de consolidación se da también algo muy importante que tiene que ver con el establecimiento dentro del equipo de todo lo que son acuerdos respecto a las dinámicas internas de funcionamiento. Y estamos hablando, cuando hablamos de dinámicas internas de funcionamiento, acuerdos respecto de las instancias de interacción, los niveles de reporte, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Estos acuerdos, por supuesto, en la medida, esto depende mucho de las culturas de las organizaciones, pero cuanto más democráticamente se establezcan estos acuerdos, por supuesto, más fácilmente van a ser adoptados, y la gente más fácilmente va a poder adaptarse y llevarlos adelante. Y otro eje, ya hablamos de actividades de integración, de disponibilizar información, de todo lo que tiene que ver con acuerdos de dinámicas internas. Otro aspecto importante que se tiene que dar durante la etapa de consolidación, que se tiene que dar y se tiene que garantizar, es lo que tiene que ver con los niveles de conocimiento, con la nivelación de niveles de conocimiento, que no es ni más ni menos que capacitación. Capacitación en términos de competencia y de conocimientos técnicos, porque tenemos que terminar esta etapa asegurando que todos los miembros del equipo cuentan con las herramientas necesarias para poder ponerse a trabajar directamente en el proyecto. Otra cosa que también se da, que bueno, Change lo acompaña, pero no siempre es responsabilidad exclusiva de Change, es que el equipo de proyecto, cada uno de los miembros del equipo de proyecto, tienen que asegurarse de contar con todas las herramientas necesarias para trabajar en términos de habilitaciones, permisos, etcétera. Eso también tiene que asegurarse dentro de la etapa del onboarding. Y además de estas acciones que acabo de mencionar, podemos incluir cualquier otro tipo de acción que se evalúe necesaria para facilitar a este stakeholder, equipo de proyecto, la adaptación a su nueva situación de trabajo y la adopción del proyecto que va a empezar a desplegar y que de alguna manera va a empezar a promover dentro de la organización. Como ven, los dos grandes ejes de trabajo de Change son la comunicación del equipo y la capacitación. Ambos son ejes protagónicos, no son los únicos, pero son los ejes que de alguna manera están siempre presentes, y en el caso del equipo de proyecto siempre están formando parte de alguna instancia de su ciclo de vida. La capacitación, vamos a empezar primero, y ya con esto terminamos. La capacitación dentro del equipo de proyecto, como ya dijimos, tiene que asegurar la nivelación y la adquisición de aprendizajes. Estamos hablando de
de contenidos, tanto a nivel metodológico como de competencias, y capacitación a través de cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de medio, dependiendo de la compañía, el proyecto, etc. Pero dentro del ciclo de vida del equipo de proyecto, la capacitación es un eje que aparece en momentos puntuales, como puede ser, por ejemplo, el onboarding. No es en el único momento, pero seguramente aparece el onboarding y tal vez en algún otro momento del ciclo de vida del equipo de proyecto, pero se da siempre en un momento específico. La comunicación, en cambio, el eje de comunicación es una constante en el equipo. En sus dos variables, tiene otras variables, pero en sus dos variables básicas, que es la variable de las interacciones, tanto internas dentro del equipo de proyecto y en distintos niveles, como externas. Cuando hablamos de interacciones externas del equipo de proyecto, estamos hablando de la interacción del equipo con la compañía, del equipo con los stakeholders. Estas interacciones también pueden ser formales o pueden ser informales, y siempre tienen que estar siempre enfocadas en un eje que tiene que ver con mantener la impronta de la integración del equipo, no solo en la etapa de consolidación, sino mantenerlo integrado a lo largo del equipo del proyecto. Porque ya sabemos que los equipos de proyecto, sobre todo cuando son equipos largos y que duran varios meses, pasan por muchos momentos de crisis, por muchos momentos de ida y vuelta, y es importante estar atento para que, más allá de cualquier cosa que suceda, el equipo pueda mantenerse integrado y pueda seguir avanzando en el logro de su objetivo. Bueno, y el otro eje es el tema, como ya dijimos hace un rato, de todo lo que tiene que ver con la información y con la disponibilidad de información, que tiene que incluir también, y lo ponemos porque a veces se descuida o no se tiene demasiado en cuenta, tiene que ver también y tiene que contemplar la gestión documental y el acceso a la información. Los miembros del equipo de proyecto tienen que saber dónde está la información del proyecto, tienen que poder acceder a ella. En caso de que haya información confidencial, tienen que saber qué información confidencial, quiénes acceden, quiénes no, y el motivo por el cual la información es confidencial. Y otro aspecto importante, también no está señalado acá, pero que también es importante, es darle la posibilidad a los miembros del equipo del proyecto de ser ellos también productores de información para el equipo y para la compañía. Como decíamos, la comunicación es una constante en el equipo del proyecto y en la vida interna del equipo de proyecto. Y es importante en todo lo que tiene que ver con comunicación poder establecer acuerdos internos, porque es a través de la comunicación y a través de la interacción y de cómo se maneja la información, básicamente cómo se construye y se consolida una cultura de equipo, y una cultura que tiene que asegurar el bienestar de las personas que lo integran y que van a llevar adelante el proyecto que tienen asignado. Básicamente, estos son los dos ejes centrales de cualquier plan de change referido al equipo de proyecto. Bueno. Muchas gracias, Ale. Bueno. Bien, para ir finalizando, queríamos de alguna forma, después de todo lo que nos costó Ale, volver a los objetivos que persigue Change. Creo que me estoy escuchando con retorno, no sé, pero si ustedes se escuchan bien, todo fantástico. Bueno, quería volver a los objetivos de Change, porque estos objetivos son los que contamos en un inicio, que son los que queremos alcanzar para todo proyecto. Después de lo que nos fue contando Ale, podemos ver que estos objetivos son totalmente válidos para el equipo de proyecto propiamente dicho. Es decir, la velocidad en la adopción, la utilización final de todo lo que les toque
lograr a ese equipo de proyecto y que puedan tener las competencias, el conocimiento para hacer lo que tienen que hacer y hacerlo bien. También habíamos hablado en un inicio, en la definición de Change, habíamos contado que Change es un conjunto de procesos, herramientas y técnicas, y aquí fuimos a lo largo de lo que nos fue contando Ale también, viendo cómo para el equipo de proyecto vamos a hacer siempre un diagnóstico, esto que decía del equipo que tenemos y el equipo que queremos tener en función de las definiciones que se hayan dado, encontrando este gap y esta brecha que queremos achicar, diseñar un plan. Ahí ya entramos en esta segunda etapa de diseño, desplegamos el plan y luego lo vamos siempre monitoreando, vamos aprendiendo todos en conjunto qué es lo que hicimos bien, qué es lo que podría haber estado mejor, vamos ajustando y vamos a llegar al final del proyecto donde si fuimos siguiendo todos estos pasos, seguramente haremos un kick-out, el equipo se va a disolver de una forma feliz y vamos a tener la oportunidad de hacer un gran festejo por el logro de los objetivos. Esto que compartimos hoy es un acercamiento, es una mirada, acá hay mucho más para hablar, acá le conoce mucho sobre todo de la conformación, ha trabajado en conformación de equipos, de proyectos, acompañándolos en estas etapas que mencionaba de constitución, de consolidación. Hay mucho para charlar sobre cómo se hace un diagnóstico, cómo se hace un onboarding, cómo se trabaja con cada uno de los roles. Pero bien, en este mediodía queríamos brindarle al menos esto, compartir esto con ustedes. Déjenme agregar que todo equipo de proyecto siempre está gestionado por un líder. Nosotros desde Change podemos acompañar a veces desde dentro del equipo de proyecto, a veces formamos parte desde el equipo de proyecto, a veces estamos interviniendo como un asesoramiento, pero siempre quien lidera el equipo es el líder de proyecto y nuestro rol exige una mirada abierta y flexible. Tenemos que tener siempre esa mentalidad porque no podemos proponer ningún tipo de abordaje o de soluciones o planes sin antes haber hecho este diagnóstico, haber indagado, haber validado si nuestras percepciones iniciales son las correctas. Así que bien, llegando al final, si tienen alguna inquietud, algo más que quieran conocer sobre esto, aquí estamos para poder responderlo ahora, o también les dejamos acá nuestra dirección de correo electrónico, nos pueden encontrar aquí, esta es la dirección de correo electrónico del equipo de Change de Práctica Global. Y si no hay consultas, siempre hay una oportunidad más adelante, estamos a su disposición y lo vamos a hacer con todo gusto. De nuevo, en mi nombre, en nombre de, bueno, Ale que está acá con nosotros, el resto del equipo de Change, de Practia, Patricia Peón, que nos ha ayudado también, Daniela Chacón. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este mediodía, que sé siempre que es un momento tal vez no muy cómodo en el momento del almuerzo, pero que nos permite hacernos este espacio para ver algo distinto. Muchas gracias a todos.